Por fin la PCR es conocida. Anteriormente se le llamaba la prueba molecular, pero no sabíamos cuál era. En este video voy a explicarles qué tipo de PCR es la mejor para hacer diagnóstico definitivo. Porque existen PCRs Point of Care, lo cual significa que son PCRs de tamizaje, más no de diagnóstico definitivo. Quédese hasta el final de este video. Para los que son nuevos por aquí, la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa y se fundamenta en que a partir de una hebra de 2 copias es capaz de sacar 1 billón de copias. Y también es muy específica, pero no todas las PCRs lo son, porque esto va a depender de la manera en que se revela ese billón de copias que produje en un tubo de ensayo. Empecemos con la PCR, punto final. La PCR que generalmente hacemos en las universidades, ya que es muy económica. Esta PCR es muy sensible, pero poco específica, debido a que la eficiencia de la reacción no va a ser del 100%, porque no podemos llevar a 40 ciclos nuestro termociclador, sino hasta 36 o 38 ciclos. Ahora bien, para poder evidenciar ese billón de copias, tenemos que tirarlo a un gel de agarosa, y allí va a depender la concentración de ese gel de agarosa, el intercalante que nosotros vamos a utilizar, o si vamos a utilizar un gel de poliacrilamida, el cual vamos a tener mayor definición, pero es un gel de electroforesis que va a tardar mucho tiempo para poder ser revelado. Sin embargo, cuando vamos a mezclar estos amplicones con el buffer de carga y el intercalante, podemos contaminar el laboratorio. Por eso es que esta PCR punto final ya no se utiliza como herramienta de diagnóstico, simplemente para investigación. Y dentro de estas tenemos la PCR multiplex, la cual en una sola reacción yo puedo detectar 2 targets. Sin embargo, cuando voy a revelar en geles de agarosa o en poliacrilamida, allí nosotros tenemos que llevar el termociclador a 40 ciclos para tener bandas lo suficientemente gruesas, y esto hace que existan bandas inespecíficas. Se lo comento porque lo hice en mi tesis de maestría. Ahora bien, una PCR multiplex combinada en una tecnología PCR tiempo real sonda de hidrólisis es muy bueno para la multidetección, pero lo vemos más adelante. La PCR anidada también pasó de moda porque se amplificaban fragmentos grandes y luego sobre ese fragmento que se amplificaba, amplificábamos uno pequeño. Es decir, aumentábamos la especificidad de la prueba. Sin embargo, debido a las contaminaciones cruzadas al destapar tubos, esto hizo que esta PCR ya no fuera como diagnóstico definitivo. De ahí pasamos a la PCR isotérmica, una PCR muy rápida a la cual funciona a una sola temperatura. Es decir, a 60 grados Celsius se abren las cadenas, a 60 grados Celsius se pegan los primers y a 60 grados Celsius se hace la polimerización. Esto es muy bueno cuando mi paciente tiene muchas copias del patógeno, pero el problema está en el diseño de estos primers. Es bastante complejo, ya que en una reacción vienen 3 pares de primers, es decir, 6 secuencias que podrían llegarse a cruzar de manera inespecífica con cualquier otro target. Esta PCR fue diseñada para las personas que hacen diagnóstico en campo, los cuales se les dificulta llevar muestras hacia una ciudad, y esto hace que cobre bastante importancia porque entregaba resultados muy rápidos. El único problema era que no es muy sensible ni es tan específica. Para entonces llegó el PCR CyberGreen, una PCR tiempo real que funciona bastante bien siempre y cuando se haga secuenciación. De lo contrario, esta PCR va a ser muy diversa la interpretación de las temperaturas melting, que es la temperatura media a la que la mitad del cyber se sale de las hebras del billón de copias que acabé de amplificar en mi PCR. Es decir, es un paso extra al final de la PCR. Sin embargo, cuando nosotros vamos a calcular la temperatura melting, vemos que se puede correr si yo agregué más ADN, si mi buffer tiene exceso de magnesio, lo que en pocas palabras significa que la lectura va a ser subjetiva. Por eso esta PCR se utiliza si yo la voy a hacer a partir de un cultivo o si la voy a emplear porque voy a secuenciar. Allí funciona muy bien esta PCR tiempo real, pero como diagnóstico definitivo no, porque su lectura va a ser subjetiva. Entonces, debido a todos los problemas que habían en las anteriores tecnologías, nació la PCR tiempo real sonda de hidrólisis, en la cual estamos hablando de un pequeño fragmento aparte de los primers, los cuales tienen en un extremo 5', un fluoróforo, y en el otro extremo tenemos un quencher, el cual apaga este fluoróforo siempre y cuando la sonda esté intacta. Pero cuando la sonda encuentra el target y empieza a trabajar la polimerasa, cuando se encuentre con la sonda, ella se va a romper y este quencher ya no va a poder apagar este fluoróforo, lo cual va a hacer que haya una excitación de este fluoróforo y haya una emisión y haya un cambio de longitud de onda en este fluoróforo. Estos cambios son detectados por los equipos
PCR tiempo real, los cuales tienen un fotodetector lo suficientemente sensible para generar una muy buena señal y decir que aquí hubo un cambio de excitación o un cambio de longitud de onda. Es decir, la PCR sonda de hidrólisis es muy sensible y es muy específica. Incluso ahora mismo se utiliza para mejorar la sensibilidad en detección en la PCR digital, en la cual consiste en micro PCRs basadas en sondas de hidrólisis. Este es el futuro supuestamente del diagnóstico, el cual yo no comparto. Desde mi punto de vista siento que se tiene que hacer lo que siempre ha funcionado y lo que es más seguro. Esto lo da la tecnología PCR sonda de hidrólisis, en la cual su sensibilidad y especificidad, como lo había mencionado anteriormente, es demasiado alta. Soy Dani, el director científico de Mascolab, un laboratorio de diagnóstico molecular que incluso ahora tiene su línea de venta de productos moleculares. Si quieres darle un vistazo a mi kit de extracción de ADN y ARN, por aquí les dejo el link. Fuerte abrazo a todos.